Nada nos hace sentir más solos que un despertar espiritual. Es una de las ironías más exquisitas del universo. Justo cuando la totalidad se te revela, te sientes como una pieza aislada del resto. ¿Conoces esa sensación? Atraviesas un despertar, el cosmos se abre de par en par, y de repente te sientes como el único invitado en una fiesta cósmica, preguntándote en silencio dónde se esconden todos los demás. Si este sentimiento te resulta familiar, un simple gesto de aprecio ayuda a que esta conversación encuentre a otros que también se sienten así. Porque esa soledad no es una señal de que estás perdido, sino la pista de un juego maravilloso que hemos olvidado que estábamos jugando. Para entender por qué te sientes así, como el único invitado en una fiesta cósmica, necesitamos una imagen, una metáfora que sirva de mapa para este territorio tan extraño. Imagina por un momento que la conciencia, el universo entero, es un inmenso río. No un río de agua, sino de ser. Fluye de manera silenciosa, poderosa, siempre en movimiento, sin principio ni fin. Ahora, dentro de este gran río, de vez en cuando, se forman pequeños remolinos. Cada uno de nosotros, con nuestra identidad, nuestra historia y nuestro ego, somos como uno de esos remolinos temporales. Un patrón de agua que, por un instante, olvida que es agua y cree ser una entidad separada y permanente, con sus propios bordes y su propia dirección. Puede que incluso sientas resistencia, una parte de ti que dice no, esto no es sobre mí. Sea lo que sea que sientas, bienvenido. Esa sensación es la prueba de que estás vivo y atento. Es el sonido del hielo de las viejas creencias que empieza a resquebrajarse. No es una señal de que algo va mal. Es la señal de que el despertar no es un proceso cómodo y ordenado, sino un deshielo, un retorno a la fluidez. Y si mientras sientes esto, te das cuenta de que aún no formas parte de esta conversación continua, de esta comunidad de almas, que están navegando estas mismas aguas turbulentas y maravillosas, te invito a suscribirte ahora. No para aumentar un número, sino para que sepas que no estás solo en este viaje, para que esta exploración compartida continúe. Es un simple gesto para anclarte en este espacio de descubrimiento mutuo. Recordemos nuestra metáfora. La conciencia es el gran río, y nosotros, con nuestras identidades, somos remolinos temporales. Lo que hemos visto hasta ahora son las estrategias que el remolino usa para intentar solidificarse, para convencerse de que su giro es especial y permanente. El inspector espiritual es el remolino que gira más rápido al juzgar la velocidad de los otros. El proyecto de conversión es el remolino que intenta desesperadamente arrastrar a otros a su propio vórtice. La búsqueda de otra alma despierta no es más que un remolino buscando ansiosamente a otro remolino perfecto. Cree, en su soledad giratoria, que si encuentra a otro remolino igual de consciente de sí mismo, su unión les dará permanencia, validación. Juntos, piensan, podrán resistir la corriente del gran río. ¿Ves la broma cósmica aquí? Dos patrones temporales de agua, hechos de la misma agua, intentando crear una fortaleza contra el agua. Y aquí la metáfora se vuelve aún más profunda. Porque en su esfuerzo por encontrar a otro, el remolino gira más y más rápido sobre sí mismo. Se enfoca en sus propios bordes, en lo que lo define y lo separa, reforzando precisamente la sensación de aislamiento que intenta curar. Cuanto más busca, más se separa del río. Y si esto resuena contigo, si has sentido esa tensión, no es una señal de que estés fallando. Es la señal de que estás jugando el juego con mucha intensidad. Es la experiencia humana en su máxima expresión. Para desmantelar esta ilusión, vamos a explorar juntos los 5 patrones de comportamiento más comunes que este remolino solitario adopta en su búsqueda. Veremos cómo, con una ironía maravillosa, cada estrategia para encontrar conexión en realidad la sabotea. Si sientes que estás en medio de este río, buscando desesperadamente otro remolino, y quieres aprender a dejar de girar para, por fin, sentir el abrazo del agua, entonces suscríbete y acompáñame en este viaje. Y el síndrome del último iluminado es el remolino que se convence a sí mismo de que su patrón de giro es tan único y profundo que está destinado a girar en solitario para siempre. Todos son trucos para reforzar los propios bordes, para sentir la fricción contra el agua y decir, yo existo, separado del resto. Pero hay un cuarto patrón, uno de los más sutiles, y quizás, de los más tristes. Es el rechazo de lo mundano. Este es el juego en el que, una vez que has probado el néctar de la filosofía, la meditación y la no dualidad, empiezas a encontrar el agua del día a día insípida.
Descartas conexiones humanas potenciales con personas normales, porque no comparten tu vocabulario. Una conversación sobre el último partido de fútbol, sobre una serie de televisión o sobre los problemas con el coche nuevo, se convierte en una prueba de tu paciencia. Internamente pones los ojos en blanco, piensas, ellos no lo entienden. Y así, ignoras la profunda conexión que podría existir en un simple acto de bondad, en una risa compartida sobre una tontería, en el silencio cómodo con un viejo amigo que no necesita hablar de la unidad para practicarla. La raíz psicológica de esto es un miedo muy profundo. Es el miedo a que tu nueva y frágil identidad espiritual se contamine o se diluya si te sumerges demasiado en lo no espiritual. El primer patrón es quizás el más sutil, y por eso mismo, el más tramposo. Es el momento en que convertimos nuestra búsqueda espiritual en una auditoría, y nos transformamos, sin darnos cuenta, en una especie de inspector de almas. De modo que el remolino, convencido de su separación, comienza a girar. Y al hacerlo, inicia el primer juego, el más sutil de todos. Es un patrón tan silencioso que apenas notamos que lo estamos jugando. Lo llamaremos el juego del inspector espiritual. Este patrón no nace de la arrogancia, sino del miedo. Es un eco directo de cómo aprendimos a navegar el mundo cuando éramos niños. Necesitábamos cajas, etiquetas, para sentirnos seguros. Bueno y malo. Seguro y peligroso. Amigo y enemigo. Ahora, con una nueva identidad espiritual, simplemente hemos rediseñado las etiquetas, despierto y dormido, consciente e inconsciente. Tiene perfecto sentido. El ego, en su intento de protegerse, necesita un sistema de clasificación para sentirse seguro y, quizás, un poco superior en su nuevo y reluciente traje espiritual. Así que salimos al mundo, no con el corazón abierto, sino con una lista de verificación invisible en la mano. Imagina a un hombre, llamémosle Daniel. Está en una primera cita. El lugar es cálido, huele a café recién molido y madera vieja, y la luz de la tarde entra por la ventana tiñendo el aire de un color dorado. Es como alguien que acaba de aprender a nadar, y tiene pánico de que una ola lo arrastre de vuelta a la orilla donde no sabía hacerlo. Para protegerse, construye un pequeño muelle conceptual, una burbuja de ideas elevadas, y vive allí, rodeado de libros sobre el océano pero sin mojarse los pies. Y aquí por supuesto reside la paradoja más delicada de todas. Cuanto más buscas lo extraordinario en las personas, cuanto más filtras tus interacciones buscando una señal de profundidad, más ciego te vuelves a la divinidad que habita precisamente en lo ordinario. Te pierdes el cosmos entero en el brillo de los ojos de tu sobrino mientras te cuenta un chiste malo. Te pierdes la lección más profunda sobre la presencia en la concentración total del panadero amasando el pan. Te pierdes la no dualidad en acción cuando dos extraños se ayudan a recoger unas manzanas que se han caído al suelo. Vives en una torre de marfil hecha de conceptos, rodeado de ideas sobre la conexión pero sin experimentarla realmente. El insight liberador, la broma que te hace soltar una carcajada y bajar de la torre, es darte cuenta de algo muy simple: la conciencia no tiene preferencias. La conciencia no considera que un mantra en sánscrito sea intrínsecamente más espiritual que el sonido de la lluvia golpeando la ventana, o que la risa de un niño, o que el motor de un autobús. Frente a él se sienta Ana, y ella es fascinante. Habla de su pasión por las plantas, de cómo puede pasarse horas cuidando de un pequeño brote, y sus ojos brillan con una vida genuina. Daniel asiente, sonríe, pero no está realmente allí. Su mente es un zumbido, un cuestionario silencioso. Asterisco, ¿medita? Asterisco, se pregunta. Asterisco, ¿sabrá quién es Ramana Maharshi? ¿Entenderá el concepto de Wu Wei? Asterisco, cada palabra que ella dice es pasada por su filtro espiritual. Él está tan ocupado evaluando si ella califica, si su alma tiene las credenciales correctas, que se pierde por completo el milagro que tiene delante. Una conexión humana real, desplegándose en tiempo real. En un momento, ella termina una historia, lo mira con una sonrisa abierta y le pregunta algo simple. Pero él no la oye. El ruido en su cabeza es demasiado fuerte. Hay un silencio. Y entonces ella, con una curiosidad tierna, no con acusación, inclina la cabeza y le pregunta: «Daniel, ¿estás aquí conmigo?» El mundo se detiene. El inspector es descubierto. Y en ese instante, él se da cuenta del juego que había olvidado. No estaba allí para audicionar a un alma gemela, sino simplemente para ser un ser humano presente con otro.
Si alguna vez te has descubierto con una lista de control mental en una conversación, evaluando en silencio el nivel de la otra persona, comparte en los comentarios qué era lo que realmente buscabas sin darte cuenta. Eras tú, tu ego espiritual, el que estaba siendo exclusivo. Eras tú quien había creado un club privado y te habías nombrado el portero. La liberación es despedirte a ti mismo de ese trabajo y unirte a la fiesta que ya está sucediendo en todas partes, sin necesidad de invitación. Pero todos estos patrones, el inspector, el salvador, el último iluminado, y ahora el purista que rechaza lo mundano, son solo síntomas, son las distintas formas que adopta nuestra búsqueda. Son las máscaras que nos ponemos para jugar a este juego de encontrar a otro. Pero no hemos llegado aún al corazón del asunto. No hemos mirado directamente al motor que impulsa toda esta maquinaria. Porque debajo de todas estas estrategias, hay una razón fundamental, una distracción maestra que las sostiene a todas. Estamos a punto de entrar en la sala de máquinas del ego espiritual. Estamos a punto de descubrir el juego que se esconde detrás de todos los juegos. Lo que viene a continuación es el patrón final, el más importante, la clave que, una vez entendida, hace que todo el castillo de naipes se derrumbe con un suave suspiro de alivio. Porque, ¿y si la búsqueda de un compañero consciente no fuera más que la excusa más noble que hemos inventado para evitar el trabajo más aterrador, y a la vez, más liberador de todos? El problema es que este juego, repetido una y otra vez, tiene un costo acumulativo. Una cita fallida se convierte en un año de soledad, un año se convierte en una década de conexiones superficiales. Acumulas una colección de conocidos espirituales, personas con las que puedes debatir sobre la no dualidad durante horas, pero a nadie a quien puedas llamar en mitad de la noche simplemente para decir, me siento perdido. En tu búsqueda obsesiva de lo extraordinario, has declarado la guerra a lo ordinario, que es donde vive el 99% de la vida y la conexión. Y aquí es donde el universo nos guiña un ojo. La revelación liberadora no es encontrar a alguien que pase la inspección. Es darte cuenta de que la persona que te sirve el café, totalmente absorta en la danza de la leche creando un corazón en la espuma de tu capuchino, está más presente, más viva, más despierta, en ese preciso instante que tú con todo tu juicio espiritual. La verdadera pregunta que invierte toda la búsqueda es esta. ¿Y si la conexión más profunda que anhelas no se encuentra en alguien que piensa como tú, sino en alguien que te hace olvidar la necesidad de pensar por completo? Pero el ego es astuto, y así, llegamos al corazón del laberinto. Al motor silencioso que impulsa todos los juegos que hemos explorado. Porque el inspector espiritual, el proyecto de conversión, el síndrome del último iluminado y el rechazo de lo mundano, no son patrones aislados. Son simplemente los tentáculos de una ilusión mucho más profunda, una estrategia maestra del ego para perpetuar su propia existencia, incluso cuando parece estar buscando su disolución. Este es el patrón final, el que se esconde a plena vista, disfrazado de la más noble de las búsquedas. Es el juego de usar la búsqueda de conexión como la distracción definitiva para evitar la verdadera unión. Es la estrategia más brillante que hemos diseñado. Consiste en usar la noble misión de encontrar un compañero consciente como una excusa exquisitamente decorada para no hacer el único trabajo que realmente importa. Sentarse en silencio y estar plenamente con uno mismo. Y de repente, todo encaja, ¿no es así? Te conviertes en un inspector espiritual porque la búsqueda necesita un criterio, una lista de requisitos para el candidato perfecto que vendrá a salvarte de ti mismo. Inicias un proyecto de conversión cuando la persona que tienes al lado no cumple los requisitos, y en lugar de afrontar tu propia soledad, intentas convertirla en el salvador que buscas. Desarrollas el síndrome del último iluminado como un mecanismo de defensa cuando la búsqueda fracasa una y otra vez. Concluyes que el problema no es la búsqueda, sino tu propia e inalcanzable especialidad. Cuando se da cuenta de que la inspección pasiva no funciona, de que el mundo parece no ofrecer candidatos adecuados, no se rinde. O no, simplemente cambia de táctica. Se vuelve proactivo. Si no puedes encontrar a tu compañero despierto, ¿por qué no lo construyes? Y así, pasamos del inspector silencioso a un rol mucho más ambicioso, y a menudo, mucho más destructivo. Y así, una vez que el inspector espiritual ha recorrido la sala, repartiendo sus etiquetas invisibles de despierto y dormido, ¿qué sucede cuando vuelve a casa? El juego no termina en la puerta, de hecho se vuelve mucho más íntimo, mucho más peligroso. Porque cuando el inspector se quita el abrigo, a menudo se pone el uniforme de Salvador.
Y aquí es donde entramos en el segundo patrón, una trampa tan llena de buenas intenciones que es casi imposible verla por lo que es, el proyecto de conversión. Este es el acto de transformar tus relaciones más cercanas en una misión de rescate no solicitada. Es la noble cruzada de despertar a tu pareja, a tus amigos, a tu familia. De repente, ya no estás simplemente compartiendo tu vida con ellos, estás gestionando su evolución espiritual. Cada conversación se convierte en una oportunidad para plantar una semilla de sabiduría, cada película que ven juntos es una elección entre expandir la conciencia o perder el tiempo, y rechazas lo mundano porque el escenario de tu gran búsqueda espiritual no puede estar contaminado por gente normal, que habla del clima y de series de televisión. Todos los patrones son sirvientes de este rey invisible. La huida de uno mismo bajo la apariencia de estar buscando a otro. Psicológicamente es una obra de arte. Es infinitamente más fácil proyectar nuestra necesidad de plenitud en una figura externa, en un alma gemela idealizada que nos espera en algún lugar, que enfrentar el silencio incómodo de nuestro propio espacio interior. Ese espacio que a menudo percibimos como un vacío, un agujero negro de soledad existencial. Y entonces la búsqueda se convierte en la actividad perfecta. Nos mantiene ocupados, nos da un propósito o una narrativa heroica. El joven que pasa horas en aplicaciones de citas, filtrando perfiles por las palabras yoga, consciencia o meditación, no está buscando realmente a una persona, está buscando un analgésico para su propia inquietud. La mujer que viaja de un retiro espiritual a otro, escaneando la sala no tanto por la sabiduría del maestro, sino por una mirada cómplice, un alma que entienda, está usando la geografía espiritual para huir de su propia geografía interna. El gran paradoxo, la broma cósmica en el centro de todo esto, es que cuanto más frenéticamente buscas a alguien que te complete, más refuerzas la creencia fundamental de que estás incompleto. El mecanismo psicológico aquí es una obra maestra del ego. Por debajo de la superficie de un aparente altruismo, lo que realmente opera es un miedo profundo a la soledad, y una sutil forma de control. No estás intentando liberar al otro, estás intentando esculpirlo a imagen y semejanza de lo que tú crees que necesitas para sentirte acompañado en tu nuevo y vasto universo interior. Es una forma de decir, mi despertar es tan solitario que necesito que te despiertes tú también, para que yo no tenga que estar aquí solo. Es una proyección. Estás intentando llenar tu propio vacío interior remodelando el mundo exterior, persona a persona, empezando por los que tienes más cerca. Es el remolino, en su pánico a disolverse, intentando desesperadamente que el remolino de al lado gire exactamente al mismo ritmo, creyendo que en esa sincronía forzada encontrará la seguridad. Imagina a un hombre, llamémosle David, en una cena de aniversario con su esposa, a la que adora. Llevan 15 años juntos. Pero en los últimos meses, David ha tenido una profunda experiencia de despertar. Ahora, mientras ella le cuenta con entusiasmo una anécdota divertida de su trabajo, él no está realmente escuchando, está analizando, está pensando, esto es todo ego. Está tan identificada con su rol profesional, si tan solo pudiera ver más allá de la anécdota y sentir la presencia del momento. Cada perfil descartado, cada cita decepcionante, cada conexión que no alcanza ese ideal platónico, se convierte en otra capa de cemento sobre la creencia de que algo me falta. El remolino, en su búsqueda desesperada de otro remolino perfecto, lo único que consigue es girar más y más rápido sobre sí mismo, reforzando sus propios bordes, su propia sensación de separación del vasto y tranquilo río del que forma parte. Y la consecuencia es un ciclo interminable de esperanza y desilusión. Saltas de una posibilidad a otra, siempre con la sensación de que la próxima persona será la definitiva, solo para acabar culpándola, en silencio o en voz alta, por no ser lo suficientemente despierta para ti, por no poder llenar un vacío que, en realidad, no le corresponde llenar. Pero aquí es donde el juego se revela, y la libertad se hace posible. El insight no es una técnica para buscar mejor. Es el alivio que llega al comprender que la búsqueda en sí era el problema. La broma es que el compañero perfecto que buscabas, esa presencia constante, comprensiva y totalmente consciente que anhelabas, era tu propia presencia. La misma a la que le habías dado la espalda mientras mirabas ansiosamente por la ventana. La plenitud no estaba en encontrar a otro remolino, sino en dejar de girar y sentir por primera vez, que estás hecho de la misma agua que todo el río. En un momento, ella se detiene, ríe, y le toca el brazo,
esperando su complicidad. Pero David, con la mejor de las intenciones, le dice: ¿pero te das cuenta de que esa historia que cuentas no eres tú? Es solo una construcción mental. La luz en los ojos de ella se apaga un instante. La conexión se fractura. Él cree que le ha ofrecido una perla de sabiduría. En realidad, le ha negado el simple y sagrado acto de ser escuchada. Él no estaba cenando con su esposa. Estaba intentando dar una clase particular de no dualidad a una estudiante que nunca se matriculó. El juego olvidado era que el amor no es un seminario, es un testimonio compartido. Y el coste de este juego, acumulado en el tiempo, es devastador. Al principio, es un optimismo casi heroico. Crees que estás ofreciendo el mayor regalo. Pero con los meses, ese optimismo se cuartea, y se convierte en una frustración silenciosa. Te sientes como un misionero en tierra infiel. Cada negativa a meditar, cada elección de ver una comedia superficial en lugar de un documental sobre la conciencia, la sientes como un rechazo personal. La otra persona, a su vez, empieza a sentirse constantemente evaluada, como si viviera con un examinador espiritual que le pone nota a cada pensamiento y acción. Reconocer este patrón es el punto de inflexión crucial. Es el momento en que dejas de ser un buscador y te conviertes en un descubridor. Dejas de buscar la pieza que falta en el rompecabezas, y te das cuenta de que tú eres el rompecabezas completo, y también la mesa sobre la que se juega. Es aquí donde la soledad existencial se transforma. Y si el vacío que tanto temes no fuera un agujero que necesita ser llenado, sino el espacio infinito donde reside todo lo que eres. Si mientras escuchas esto, sientes que algo profundo dentro de ti se está reacomodando, como si una tensión que no sabías que tenías comenzara a soltarse, es porque estás recordando. Deja un like, no como un clic, sino como un gesto de reconocimiento a esa parte de ti que está lista para volver a casa. Hemos pasado nuestro tiempo identificando las sombras en la pared, los distintos remolinos, sus formas y sus velocidades. Hemos visto sus juegos y sus justificaciones. Pero ahora que hemos llegado al origen, a la fuente de la distracción, el trabajo cambia. Ya no se trata de analizar los patrones por separado. Ahora, es tiempo de unificarlo todo, de ver cómo estos juegos se disuelven cuando dejamos de jugarlos. Es hora de sentir el río, la ligereza desaparece. La espontaneidad se ahoga bajo el peso de la importancia de todo. Las conversaciones se vuelven campos de minas. Y un día, te das cuenta de que vives en un silencio pesado, compartiendo un espacio con un proyecto fallido en lugar de con la persona que amabas. Has ganado todas las batallas filosóficas en tu cabeza, pero has perdido la calidez de un hogar. La liberación llega cuando te das cuenta del humor cósmico de la situación. Estabas tratando de enseñar a nadar a un pez. Estabas tan ocupado intentando describirle el agua, que te olvidaste de que ambos ya estabais nadando en ella. La verdadera práctica espiritual no era convertir al otro, sino amarlo tan incondicionalmente que tu propia paz se volviera contagiosa, no instructiva. La conexión más profunda no nace de compartir las mismas conclusiones sobre el universo, sino de compartir un cuenco de palomitas en el sofá, con total aceptación del momento, ya sea viendo una película de zombies o escuchando el silencio. El cambio de perspectiva es darse cuenta de que el amor no es un verbo activo de cambiar, sino un verbo pasivo de permitir. Permitir al otro ser exactamente quien es, en su propio y perfecto despliegue. Y si al escuchar esto, sientes una punzada de reconocimiento, una incomodidad familiar, respira. Y así, cuando la búsqueda frenética por fin se detiene, aunque sea por un instante, puedes ver el patrón completo. Es como alejarse de un cuadro impresionista y de repente, los puntos de colores inconexos forman una imagen clara. Te das cuenta de que el inspector espiritual con su lista de requisitos, el salvador frustrado con su proyecto de conversión, el último iluminado con su soledad de élite, y el purista que rechazaba lo mundano. No eran personajes diferentes. Eran simplemente distintos disfraces que usaba la misma energía, el mismo actor, para interpretar la misma obra, el gran drama de la separación. Cada uno de estos roles era una estrategia ingeniosa para mantener vivo el juego de yo estoy aquí, y el mundo está allá. El juego de estoy incompleto y necesito algo, o a alguien para sentirme entero. Todos estos patrones, que parecían tan distintos, eran en realidad la misma danza frenética, alrededor de una única y temblorosa creencia, la ilusión de que estabas fundamentalmente solo y separado del resto de la existencia. Volvamos a nuestro río por un momento. El universo es la corriente, y nosotros, los remolinos.
ahora podemos verlo con una nueva claridad. Cada uno de esos patrones que exploramos, la inspección, el juicio, la necesidad de convertir, el orgullo de estar solo, no eran más que la fuerza centrífuga que el remolino usaba para mantener su forma, para reforzar sus bordes y gritarle al río: yo soy yo, no soy tú. No es una señal de que seas una mala persona o una pareja controladora. Es la prueba de que el ego es un maestro del disfraz, capaz de usar el lenguaje de la liberación para crear nuevas jaulas. Es el anhelo más humano de todos, el de la conexión, tomando un desvío equivocado. Si este reconocimiento te está ayudando a desenredar algún nudo interior, si te está dando permiso para simplemente amar sin un plan de estudios, recuerda que tu me gusta no es solo un clic. Es una pequeña señal de luz que ayuda a que esta corriente de entendimiento llegue a otras personas que quizá están, ahora mismo, ahogándose en sus propias misiones de rescate bien intencionadas. Así que, si lo sientes, permite que esa señal fluya. Pero, ¿qué sucede cuando finalmente te rindes? Cuando por fin sueltas la necesidad de convertir a los demás y aceptas que su camino es suyo. Aquí el juego se vuelve aún más sutil. Porque cuando el ego ya no puede jugar al salvador, se prepara para su papel más refinado, su trampa más exquisita y solitaria. Se prepara para jugar a la víctima más especial del cosmos, y ese, amigo mío, es el siguiente laberinto que exploraremos. Hemos explorado los juegos más evidentes que la mente espiritualizada adora jugar. En su intento desesperado por encontrar a otro remolino perfecto, lo único que lograba era girar más y más rápido sobre sí mismo, profundizando el abismo que sentía con el agua que lo rodeaba. He aquí la ironía cósmica. En su intento por conectar, se separaba más. La verdadera integración, la que trae un alivio que estremece hasta los huesos, no ocurre cuando dos remolinos se fusionan en un superremolino. Ese es todavía el viejo juego. La integración real es el momento en que un remolino, agotado de tanto girar, se rinde. Deja de luchar. Relaja sus bordes. Y en ese acto de entrega, no desaparece. No muere. Por primera vez, siente la inmensidad del río fluyendo a través de él. Se da cuenta de que nunca fue solo el patrón giratorio, sino que siempre fue, y es, el agua misma. La búsqueda termina porque el buscador se disuelve en lo buscado. Y si has llegado hasta este punto del viaje, es crucial que reconozcas la valentía que esto requiere. No es el coraje de luchar más duro, sino el coraje de dejar de luchar por completo. Es la valentía de mirar de frente el juego que has estado jugando y sonreírle con ternura reconociendo su ingenio y su futilidad. Es el coraje de admitir que hemos sido los arquitectos de nuestra propia soledad. El juego de la inspección, donde llevamos una lista de requisitos a cada encuentro. Y el juego del Salvador, donde intentamos arrastrar a nuestros seres queridos hacia una luz que no han pedido. Pero ahora, descendemos un poco más. Nos adentramos en un patrón que no opera en el nivel de la interacción social, sino en el núcleo mismo de la identidad. Es más sutil, más silencioso y por eso mismo, una de las prisiones más bellas y desoladoras que el ego puede construir para sí mismo. Este es el patrón que podríamos llamar el síndrome del último iluminado. Es esa creencia melancólica, casi poética, de que tu nivel de conciencia es tan único, tan profundo, que estás de alguna manera condenado a la soledad. No es una soledad ruidosa y desesperada, sino una soledad con tintes de nobleza trágica. Es el suspiro silencioso mientras miras por la ventana a la gente pasar, pensando, ellos no lo entienden. Y está bien. Es mi camino. La raíz psicológica de esto toca una capa existencial mucho más profunda que las anteriores. No se trata simplemente de sentirse superior o de necesitar validación. Se trata de una respuesta al terror primordial de la insignificancia. Cuando el viejo yo se desmorona, el ego, en su infinita astucia para sobrevivir, busca desesperadamente un nuevo anclaje. Si algo de este viaje resuena en tu interior, y sientes que una pieza del rompecabezas ha encajado, considera que tu revelación, compartida en los comentarios, puede ser el faro que otro remolino necesita para dejar de girar en círculos. Comenta cuál ha sido tu mayor darte cuenta en este juego, pues tu luz puede iluminar otro camino. Es una liberación profunda, sin duda. Un suspiro que quizás llevabas conteniendo por años. Pero, ¿qué viene después? ¿Cómo se ve el mundo cuando el remolino finalmente se rinde al río? ¿Qué queda cuando el juego de la búsqueda termina? Y así, volvemos a esa fiesta cósmica donde te sentías como el único invitado.
¿Recuerdas esa pregunta, con la taza de té en la mano? ¿Dónde se esconden todos los demás? La broma cósmica, ahora lo ves, nunca fue que la fiesta estuviera vacía. La broma era que estabas tan ocupado en la puerta, actuando como guardia de seguridad espiritual y revisando las invitaciones de los demás, que no te diste cuenta de que siempre fuiste el anfitrión. La metáfora del río encuentra aquí su desembocadura. El remolino, nuestro pequeño y ansioso yo, al dejar de girar frenéticamente en busca de otro remolino, no se desintegra ni muere, ocurre algo mucho más milagroso. Al relajarse, al rendirse al flujo, sus bordes se suavizan. ¿Y qué mejor anclaje que convertirse en el que comprende el despertar espiritual, que es en esencia la disolución de la separación, es cooptado para crear la forma más refinada de separación que existe? La separación por iluminación. Es el ego en su obra maestra, usando el lenguaje de la unidad para construir la fortaleza más impenetrable del aislamiento. Se aferra a la idea de, nadie me entiende, porque si alguien te entendiera por completo, quizás dejarías de ser tan especial. Y si dejas de ser especial, ¿quién eres? Esta pregunta es el abismo que este patrón intenta desesperadamente evitar. Imagina a un hombre, llamémosle Julián, que ha pasado años meditando, leyendo, asistiendo a retiros. Ha tenido experiencias profundas, momentos de conexión cósmica donde el velo de la realidad pareció disolverse, y ahora, vive con el eco de esa experiencia. Cuando está en una cena familiar, escucha las conversaciones sobre política, sobre el trabajo, sobre las vacaciones, y siente una ternura distante, la misma que sentiría un astrónomo escuchando a niños discutir sobre cuál es la estrella de cartón más brillante en el techo de su habitación. Él sonríe, asiente, pero por dentro, se siente a años luz de distancia. Cuando un amigo le cuenta con pasión su nuevo ascenso, Julián lo felicita, pero una voz en su interior susurra, pobre, todavía atrapado en el juego, y por primera vez, no siente al río como algo que está allá afuera, sino que experimenta la totalidad de la corriente fluyendo a través de él. La unión que buscaba no era con otro, sino con todo. Descubre que nunca fue una entidad separada hecha de agua. Siempre fue el agua misma jugando a ser un remolino. Pero sé lo que puedes estar sintiendo ahora. Es natural que surjan resistencias. Quizás una voz en tu interior susurra, esto suena muy poético, pero la soledad que siento en mi pecho es muy real. Y tienes razón. Por supuesto que lo es. Este camino no niega el dolor. Te invita a sostenerlo sin añadirle la historia de que significa que estás fundamentalmente incompleto. O tal vez tu mente, adicta a la acción, pregunta con impaciencia, de acuerdo, dejo de buscar. ¿Y ahora qué hago? ¿Me siento a esperar a que la magia ocurra? Y esa es la trampa. Dejar de buscar no es un acto de pasividad, es la acción más radical de todas. Es crear un espacio interior tan vasto y silencioso que la plenitud, que siempre ha estado ahí, por fin tenga sitio para revelarse. Y quizás la resistencia más profunda es el miedo. ¿Significa esto que debo renunciar al amor, a encontrar una pareja? Cada interacción confirma su tesis. Estás solo en su cima. El costo visceral y acumulativo de esta creencia no es un drama explosivo, sino una lenta asfixia del alma. Es un peso sutil en el pecho que nunca desaparece del todo. Es la sensación de vivir detrás de un cristal invisible. Puedes ver el mundo, pero no puedes tocarlo, no puedes sentir su calor. La risa de los demás te llega como un sonido amortiguado. La alegría simple de compartir una comida se convierte en un acto de observación antropológica. Poco a poco, sin darte cuenta, la vida pierde su color. Te aíslas voluntariamente, no porque nadie te rechace, sino porque tú ya has decidido que no pueden alcanzarte. Te pierdes la sabiduría infinita que reside en una conversación mundana, la divinidad presente en el llanto de un bebé, la lección de presencia en un perro que persigue una pelota. Tu vasto universo interior se convierte en una celda dorada, y la llave, irónicamente, es la creencia de que eres el único que está libre. Pero aquí es donde el juego se revela en toda su cómica belleza. La liberación no llega cuando finalmente encuentras a alguien que te entiende. La liberación llega al darte cuenta de lo absurdo de la premisa, todo lo contrario. Esto significa renunciar a la idea de que una pareja es un proyecto de rescate para tu soledad. Es prepararte para encontrar a otro, no como dos mitades rotas que intentan completarse, sino como dos totalidades que se reconocen y danzan juntas por un tiempo. Este cambio no es como accionar un interruptor. Es más como el hielo que se derrite en primavera.
No puedes forzarlo a convertirse en agua gritándole. Solo puedes ofrecerle el calor de tu atención paciente y confiar en que el proceso conoce su propio ritmo. Nadie dijo que este fuera el camino fácil. Es, simplemente, el camino de vuelta a casa. Si esta conversación ha tocado algo profundo en ti, algo que resuena más allá de las palabras, y sientes que podría ser una luz para otra persona que navega en su propia soledad, un simple, me gusta, ayuda a que estas ideas encuentren a quien las necesita, justo en el momento adecuado. Porque ahora, estamos listos para el último paso del juego, estamos listos para recordar, de una vez por todas, quiénes somos cuando dejamos de buscar. Y así, tras este largo viaje a través de los laberintos de la mente, llegamos a un lugar de quietud. Un claro en el bosque. La decisión de soltar el mapa, de dejar de buscar la X en un tesoro que nunca estuvo escondido, te pertenece por completo. Piensa en esto. El universo entero, la conciencia infinita que anima las galaxias y las amebas, está experimentándose a sí misma a través de tus ojos, y tú, ese punto focal de la totalidad, te quejas de que nadie te entiende. Es como si una ola en medio del océano se sintiera sola, porque ninguna otra ola es exactamente igual a ella. El humor de la situación es el principio de la libertad. El insight que te libera no es una nueva filosofía, sino una simple inversión de la mirada. Te das cuenta de que la soledad no era una prueba de tu avance, sino la medida exacta de tu apego a una identidad especial. El peso se levanta no cuando el mundo se eleva a tu nivel, sino cuando tú desciendes de tu torre conceptual y te unes a la danza de la vida ordinaria, reconociendo que la conciencia que mira a través de tus ojos es la misma que mira a través de los ojos del cajero del supermercado, del político que detestas, de tu sobrino que solo quiere hablar de videojuegos. La esperanza realista no es encontrar a tu alma gemela iluminada, sino descubrir que cada alma es un reflejo fracturado de la misma luz, y que la verdadera conexión es aprender a amar los fragmentos, incluido el tuyo. No hay un momento correcto o incorrecto, no hay una campana que suene, solo existe tu propia disposición a dejar de jugar un juego que, quizás, ya te ha cansado. El permiso para cambiar de juego, o para dejar de jugar por completo, siempre ha sido tuyo. Cuando estés listo, si es que así lo sientes, podrías notar qué sucede cuando el remolino deja de girar con tanta fuerza. No se trata de desaparecer, sino de relajarse, de permitir que sus bordes, antes tan definidos y ansiosos, comiencen a suavizarse, a volverse permeables. Es entonces cuando ocurre el milagro silencioso. El remolino, por primera vez, no siente la necesidad de buscar a otro, porque siente la totalidad del río fluyendo a través de él. Se da cuenta de que la separación era el esfuerzo, y la unión es el descanso. Quizás toda esta odisea espiritual, toda la búsqueda de un alma despierta, nunca fue realmente sobre encontrar a otra persona. Quizás ese era solo el pretexto, la noble excusa que el universo te dio para que emprendieras el único viaje que de verdad importa, el viaje de vuelta a ti mismo. La búsqueda del otro era el juego que jugabas para evitar la abrumadora y gloriosa verdad de que la plenitud que anhelabas en otro ya residía en tu propio centro. De los 3 patrones que hemos explorado hasta ahora, el inspector espiritual, el proyecto de conversión, y esta dulce prisión de ser el último iluminado, ¿cuál de ellos resuena con una verdad más profunda en ti? Compártelo, si sientes el impulso, en los comentarios. Y con esto, nos detenemos un momento, porque este sentimiento de ser especial, esta búsqueda de lo extraordinario, a menudo nos lleva a cometer un error aún más fundamental. Nos lleva a despreciar lo que tenemos justo delante. Hay un patrón más, uno que se disfraza de discernimiento y sabiduría, pero que en realidad es el miedo vestido de lino. Es el sutil rechazo de lo ordinario, y es quizás el obstáculo más grande para experimentar la conexión que tanto anhelamos. Y ese es el siguiente juego que debemos observar con atención. Antes de seguir adelante, hagamos una pausa, justo aquí. No para pensar, sino para sentir. Toma una respiración profunda, lenta, y permite que el aire llene tus pulmones. Y al soltarlo, no sueltes solo el aire. Suelta por un instante la necesidad de entenderlo todo. Simplemente, nota que se ha movido dentro de ti hasta ahora. Quizás sientas una ligera incomodidad, un resquemor, tal vez una punzada de reconocimiento, como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación de tu casa que mantenías a oscuras. Y te ofrezco una última pregunta, no para que la respondas ahora, ni para que la compartas con nadie, sino para que la dejes flotar en las aguas tranquilas de tu propia conciencia. Cuando el remolino por fin recuerda que es el río,
¿Cómo elige danzar ahora con el resto de las aguas? El simple hecho de que hayas llegado hasta aquí, de que hayas permanecido abierto a estas ideas, es un testimonio de la profundidad de tu propio ser. Honra eso. Si sientes el llamado a seguir explorando estas profundidades juntos, suscríbete para continuar la conversación. Y si algo de este viaje ha resonado en tu propia corriente, compártelo en un comentario, pues tu historia es un reflejo en el agua para todos nosotros. El juego nunca fue encontrar el amor, sino serlo.